está habiendo problemas en la grabación, entonces le vamos a regresar a Pame esa situación para que ella nos apoye en la grabación. Discúlpanos, Rafa. No hay problema, Listo, yo ya pensé quedó. que me había salido mal el colado. Listo, arquitecto, adelante. Sí, va. Entonces, otra vez, aquí estamos viendo el colado en esta muestra que se hizo en la planta. Algo bien importante es que siempre es indispensable hacer muestras a escala uno a uno. Todo lo que acabas diseñando en maquetas, modelos, animaciones, nunca en la vida van a igualar a la realidad. Las maquetas uno a uno finalmente te van a dar el resultado. ¿Por qué? Porque pues, no puedes simular cómo va a trabajar el concreto, cómo el grado de vibración que va a haber a la hora de hacer el colado. O sea, hay muchas cosas que no las vas a poder controlar en la parte teórica y por eso hay que llevarlas a la práctica. Aquí estamos viendo otra vez la prueba. Esos son testigos que se dejaron para saber si los muros estaban soportando el empuje del concreto. Vean a qué velocidad va subiendo, no es una cámara rápida. Y la presión que tiene eso, ¿no? Entonces, como estás formando un muro de casi 14 metros de altura sin un gramo de cimbra, sino estás usando la pieza prefabricado como cimbra y como acabado. Este es aquí en la oficina, un muro donde tenemos uno que otro croquis y detalles constructivos, nada más para que tengan un poquito el panorama de la oficina durante el proceso del diseño. Y estas son algunas maquetas estructurales donde aparece la modulación de los muros, pero como hay muchas aperturas en los muros, se tenían que generar refuerzos en el diseño estructural. Entonces, normalmente en un cálculo estructural tienes el muro de concreto, te dan una parrilla y ahí vete a divertir. Pero cuando tienes todas estas aperturas, cada una de ellas se vuelve un tema en particular. Entonces, aquí están indicados todos esos cerramientos que se tenían que detallar para los armados. Entonces, el proyecto tiene 701 muros distintos, pero además cada muro tiene un armado distinto que va respondiendo a una necesidad estructural diferente. Finalmente, esta es la maqueta definitiva, de la modulación definitiva. Se observa las marcas de los prefabricados, cómo quedaron modulados, y en acrílico se ve la modulación del panel bubble deck con los claros de 25 por 25 metros. El panel de bubble deck es de 12 por 3, sin embargo, pues se va haciendo un tapete, se van colocando y ya con eso tienes el claro que necesitas. Un plano donde manejamos la secuencia de montaje, cómo se iba a llevar a cabo, y otras maquetas que estuvimos haciendo para cómo resolver estos muros sándwich ahora cuando eran curvos, ¿no? Porque no solamente había que hacer los planos, sino también curvos. Aquí está un videito de cómo esa parte con una muy buena cantidad de triple que nos sirvió para hacer muchas cerchas de madera que a su vez nos iban dando el esqueleto del molde. Eh, Hablo de 701 muros distintos, de los cuales me parece que un par se repitieron, pero nada más. Entonces tuvimos que hacer dos fábricas, una fábrica de moldes y una fábrica de piezas, porque todos los días se tenían que estar construyendo nuevos moldes. Aquí vemos en las imágenes cómo se están ensamblando estas cerchas de madera, se van entrelazando entre ellas, cosiendo, para empezarle a dar rigidez a estas estructuras y luego un tejido a partir de un elemento metálico que se va a atravesar a todo lo largo de estas cerchas para darle rigidez al molde. Porque finalmente este molde va a recibir varias toneladas de concreto encima. Y lo interesante es que cada uno de estos moldes se tenía que ensamblar y desensamblar, porque al día siguiente ya tenías que cambiar a otro y a otro. Ahí se ve cómo estamos jalando ese PTR para hacer el tejido entre todas las cerchas de madera. Entonces los moldes aquí es una combinación de acero, madera, MDF, resinas, algunas camas de concreto, pistones hidráulicos que nos ayudaban a abrir y cerrar.
o sea, prácticamente unos robots para lograr hacer eso. Pero lo triste es que nada más se usaban una vez. Digo, lo triste por la cantidad de trabajo, lo interesante por el resultado final del proyecto. Y tuvimos varias máquinas de CNC trabajando día y noche para lograr hacer esa cantidad de cortes y que el área de moldes pudiera tener el abasto suficiente para ensamblarlos. Ahí vemos toda la logística con las marcas de para qué molde es, a qué hora le toca, etcétera. Y luego aquí algunas otras imágenes de las secuencias de montaje, ¿no? Cómo hicimos maquetas y luego algunas imágenes de la vida real, de cómo íbamos planeando de llegar la pieza, ponerla en un rack, después girarla y así sucesivamente ir armando el museo. Observen cómo nada más en la obra hay una zapata corrida y el resto es todo prefabricado. Hay unas cuantas marometas al muro y de vez en cuando hay que darle sus trancazos. Y todas estas piezas tienen una resistencia en el concreto, para aquellos que son muy técnicos, todo se hizo con concreto de 350 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, tanto para muros como para los paneles de Bubble Deck. Aquí vemos claramente el sistema de muro sándwich, cómo está el muro. Por esas ventanas superiores, por ahí entra el concreto que se cuela en obra y finalmente viene el tapón, que ya es todo en concreto blanco, es el tapón que hace que el resto del concreto no se salga. Vamos a ver aquí algunas imágenes del proceso. Y como les decía, pues es un tema de secuencia, de logística, de moldes. Aquí es una carga de un tráiler típico de los que estuvimos mandando, pero algo interesante en el diseño es que se tenía que encontrar el centro de gravedad de esto para acomodar de tal forma las piezas que el tráiler no se fuera a voltear. Hoy lo cuento así, pero la realidad es que un día el chofer regresó blanco porque sintió que la carga se le iba de lado y a partir de ese momento pues nos empezamos a fijar mucho más en cómo era el diseño de cada flete. Sumado a que uno de nuestros trailers se llevó una caseta de corbata ahí en el circuito interior mexiquense. No pasó nada grave, pero nada más el señor que le iba a cobrar la cuota estaba aquí y después quedó unos cuantos metros retirado porque se fue incrustado ahí con el tráiler. Digo, nada más iba paseando, el tráiler iba despacito. Aquí hay una sobreposición de imágenes, cómo estamos haciendo la rotación de una de estas piezas. Evidentemente llegan horizontales y después pues hay que levantarlas toda esa altura. Aquí vemos en este videito vamos a ver un timelapse donde vean cómo ya estamos con un pedazo de losa colada y todavía no hay ni muros. Eso nos dio la posibilidad de acelerar el proceso, es decir, podíamos estar prefabricando muros, pero al mismo tiempo colando losas y ya después hacíamos la conexión en obra. Esa conexión es una conexión en concreto estructural común y corriente, no hay una sola soldadura, tornillo, bisagra, nada que se le parezca. Simplemente es concreto con acero de refuerzo. Y finalmente aquí el camarada Toyo Ito haciendo el recorrido en la obra, y pues quedó muy satisfecho del proyecto. Ahí todavía no era la inauguración, pero ya era prácticamente a meses de que se inaugurara el proyecto. El proyecto se hizo en 28 semanas. Fue un reto sumamente difícil. Vean la cantidad de geometrías distintas y aquí en esta foto aérea se aprecia perfectamente bien todo el proceso constructivo del muro sándwich, como se ve que vamos a hacerle un relleno. El panel de Bubble Deck con estas esferas de PET reciclado es el único sistema estructural que incorpora elementos sustentables al proceso constructivo directamente en el producto. Es decir, hay una sustitución del casetón de poliestireno base petróleo altamente contaminante por una esfera de PET reciclado directamente sacada de los basureros. Se cuela la losa
del centro, digamos el corazón de todo ese claro, y después se quedaban los bordes para hacer unos colados monolíticos que unieran tanto el muro como la losa en un solo elemento y garantizar así una estructura resistente. Puebla es una zona altamente sísmica, el terreno era muy bueno, pero Puebla pues es una zarandeada permanente, ¿no? Con los volcanes allá al lado. Entonces un muro que probó ser estructuralmente factible en zonas sísmicas y con estas condiciones. Vean cómo las esquinas de cada crujía no se forman, es decir, viene el muro en una dirección y antes de formar la esquina, que ese es el elemento de rigidez por naturaleza en una estructura, aquí el arquitecto le da una vuelta y nunca se tocan. Entonces, ¿quién genera el diafragma que soporta los movimientos laterales? La losa, que normalmente la losa se considera como una tapa. Aquí no, la losa es del diafragma, que es sismoresistente a los movimientos laterales, porque los muros con esa relación de deltas de 38 centímetros con casi 24 metros de altura, pues son sumamente delgados. Ellos tienen poca capacidad de transferencia de esas fuerzas laterales. Aquí algunas imágenes de la planta durante el proceso de fabricación. La losa es una losa de 68 centímetros de peralte para 25 metros, pero no hay una sola trave. O sea, solamente la losa de 68 centímetros y listo. Para hacer un cálculo rápido de una trave de 25 metros de claro, pues un ingeniero que ande de malas y sin su café te anda aventando una trave de 2 metros de peralte. Aquí son 68 centímetros sin traves. Ahí vemos las mesas de colado, cómo se levanta la pieza, se sube al tráiler y finalmente en obra va a haber un colado que genera esa parte monolítica. ¿Qué otra cosa nos da este sistema? Nos da la posibilidad de dejar los huecos y las instalaciones desde planta para ya nada más empezar a ensamblar en obra este Lego que nos permita agilizar los procesos. Y la otra es que cada tráiler lleva aproximadamente 264 metros cuadrados que se instalan en un par de horas. Estas son algunas imágenes de los renders que tuvimos antes de desarrollar este proyecto. Vean cómo los muros prácticamente no traen líneas, lo cual, como todo buen render, pues era falso, ¿no? Porque en algún momento le iban a aparecer líneas o verticales o horizontales. Y vemos unos renders del patio interior y la que sigue es la fotografía de cómo quedó en la realidad. Y nos da gusto que, según yo, quedó mucho mejor que el render. Miren. Y lo mismo la entrada principal, y este es el edificio terminado y este era el render. Ya por último aquí una vista general del museo, una vista aérea, donde se ven todas esas crujías, y la verdad es que si lo ves a la distancia, pues ya ni siquiera se notan las juntas, ¿no? Pero imagínense haber colado eso en sitio. Algo que nosotros hicimos para determinar el costo de este proyecto fue muy simple. Pedimos a varias compañías de cimbras, entre ellos Ulma, Doca, Peri, EFCO, que son marcas transnacionales de cimbras. Todos ellos participan en proyectos de Zaha Hadid, Tadao Ando, Foster, o sea, senseis de las cimbras. Y nos cotizaron y nada más como así para el breviario cultural, el costo de la cimbra era el equivalente al costo del edificio ya terminado. O sea, era una cosa espectacularmente cara. Entonces eso nos dio un parámetro de más o menos cuánto cobrar. ¿Por qué? Pues porque era incomparable la cimbra si realmente querían hacer eso. Y luego los invito atentamente en YouTube, busquen Sin Manual. Pueden ver este documental, ahí viene así a detalle muchísimas cosas de las que hemos platicado el día de hoy y se van a entretener porque tiene también ahí una parte interesante de la mano de obra y cómo se va viviendo el proceso. Fue muy rudo, era muy poco tiempo, los horarios fueron muy extendidos
y sobre todo la presión para inaugurar un edificio que normalmente ningún propietario tiene tiempo, en este caso el gobierno del estado de Puebla, y querían inaugurarlo sí o sí en determinada fecha, y se logró el compromiso pues gracias a utilizar una técnica de prefabricados que nos permitiera pues ir abordando diferentes frentes de manera simultánea y que no dependiéramos, por ejemplo, de esos tiempos de fraguado y de endurecimiento del concreto a los 28 días, sino por venir prefabricado y tener todos estos procesos, podías acelerarlos. Ya ahorita son 40 minutos de exposición, voy a dejar ahí unos minutos para algunas preguntas y en realidad pues ese es todo lo que les tengo que platicar del Museo Barroco. No sé si existen algunas preguntas, Pamela, por ahí. Wow, Rafa, la verdad, qué padre escucharte. Y no falta el chascarrillo, lo cual le da un sabor especial a todas tus conferencias. Es parte de tu personalidad y por eso eres uno de nuestros principales rock stars. Pues vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Gracias por compartir experiencia y conocimiento. Muy interesante lo de los cálculos de piezas con el cono. ¿Cuántas disciplinas se vieron involucradas para los cálculos de la toma de las piezas y cuánto tiempo les tomó realizar estos cálculos? A ver, échamelo otra vez que no. En, ¿cuántas disciplinas se vieron involucradas para el cálculo de los conos? Ah, ok. ¿Y cuánto Eh, tiempo? bueno, aquí en la oficina en algún momento había 40 personas trabajando, nada más la parte de diseño. Dentro de esos había un grupo dedicado a moldes, un grupo dedicado al diseño de fletes, otro más al diseño de cómo se adaptó la planta para poder lograr esto. O sea, ya tengo mi molde, ahora dónde lo pongo, por dónde llega el concreto, y otro más en secuencia de montaje. Dentro de esos hay otro grupo que se dedicaba exclusivamente a hacer los planos de taller. Entonces, sí, nada más del área de diseño, 40 personas, porque pues cada uno viendo una partecita del todo. Eh, y por otro lado, pues el área de estructuras, ahí sí nada más era un calculista con bastante trabajo, y lo que nos dio fue un criterio de cómo dibujar los armados, porque finalmente pues los calculistas no tienen paciencia para andar dibujando todos esos detalles. Entonces, pues había un criterio en diferentes zonas y ya nosotros hacíamos todo el detalle fino de los dobleces de cada uno de los fierros para lograr eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El diseño duró más que la obra. El diseño fueron 8 meses y medio más o menos, de la vez que vinieron a ver la muestra, la planta, a que inició la obra, aproximadamente 8 meses y medio. Y después la obra pues hizo de boleto. Ok. ¿De qué espesor terminaron los muros sándwich? Son de 36 centímetros de espesor. O sea, ¿Cuánto de tiempo? paño interior a paño exterior, 36 centímetros. Ok. ¿Cuánto tiempo estima que hubiera llevado realizar el proyecto si se hacía colado en sitio? Bueno, primero el gobernador, creo que el gobernador ya murió, es Moreno Valle. Creo que se hubiera muerto y todavía no estaría inaugurado. O sea, nada más vean la cantidad de muros que tiene eso. O sea, que hubiera quedado así, no. ¿Por qué? Porque se les hubiera acabado además el presupuesto. Pues es una obra que todo el mundo tenía una fecha de inicio, pero terminarla bien, digo, no es presunción, pero a nosotros, ya no les cuento qué dice el documental, pero nos pasaron muchas cosas terribles, ahí se ven en el documental. Si eso hubiera pasado a un constructor en obra, quiebra. O sea, hubiera sido un matadero de empresas esto. Sí, no, por lo menos 4 veces más de tiempo Ok. y muchas veces más el presupuesto. Nada más para que se den una idea en el presupuesto, el proyecto, ajá, tanto la obra de arte como el museo La y estructura. el estacionamiento que ni se ve, o sea, es un estacionamiento ahí subterráneo X, pero se hizo igual todo prefabricado. Eh, Todo eso son 800 millones de pesos, de los cuales 400 se fueron a obra de arte y los otros 400 al edificio. Eh,
La estela de luz en Reforma son 800 millones de pesos. Y entonces ahí ves que de pronto sí puede rendir el dinero. La suavicrema, muy bien. La suavicrema. Eh, ¿La tapa que se colocó en los muros lleva algún anclaje? Sí, todo es en acero de refuerzo, traslapes. Ahora sí que este es el proyecto maestro de los traslapes, porque finalmente cada muro llegó separado y antes de juntarlo, cuando estaban a 5 centímetros de distancia, o bueno, que te cupiera el puño de tu mano, ahí nosotros ya habíamos metido las varillas que hacen el traslape entre un muro y otro. Entonces, una persona tenía que agarrar la varilla, meter su manita, recorrerla, y las varillas se habían marcado con un aerosol. Entonces, cuando ya aparecía la marca, quiere decir que ya estabas en la dimensión correcta y ya después de eso ya se juntaban las piezas. Pero entonces todo es con puro acero de refuerzo. No hay no hay un solo perno Nelson aquí, ni siquiera. ¿Cuál es la diferencia entre estos muros y los tilt top? El arte. Nah, Sí, porque bueno, cuando dijiste de los 400 millones del arte, pues era el bubble deck, los muros, sí, ¿no? el, a ver, primero, el tilt top va a tener un solo acabado bueno en una cara. ¿Por qué? Porque lo cuelan en el suelo, levantan. ¿Y qué quiere decir? Que la cara interior, normalmente si entras a estas fábricas donde lo utilizan, pues la cara interior está terminada a mano. Por más que le hagas, pues usaron una reglita, una cuchara, si se ven muy guapos, pues una pulidora, pero pues el grado de perfección que puede tener, eso es pues para lo que es. O sea, el tilt top es muy utilizado en las bodegas. Segundo punto es que el tilt top no hubieras podido hacer estos muros curvos. Si ya tenías que hacer estos moldes, ya valiste. Acuérdate que el tilt top es cuelan los pisos de la fábrica y sobre ese piso que está muy bonito, cuelan y levantan. Aquí no, aquí es, todos los muros fueron diferentes porque todo está en una curvatura, todo está en un algo diferente. Entonces, por ahí. Y la otra es que en el caso del tilt top tienes un elemento muy pesado porque ya colaste el 100% del muro. Eh, para lo que es el tilt top, pues es una maravilla. Tienes una grúa de estas enormes estructurales que no tiene mucha agilidad, pero lo único que va a hacer es levantar, levantar, levantar. Aquí tenías que levantar y lanzar a 30, 40 metros de distancia y no chocar con otras 28 grúas al mismo tiempo. Entonces, y eso, hacerlo con un muro ya sólido, hubieran sido unas grúas gigantescas que ya ni cabían durante la obra. En pocas palabras, aquí podemos hacer un muro muy grande, pero con un cuarto del peso final del muro. Es decir, podemos hacerlo con equipos mucho más pequeños y luego ya nada más se rellenen la obra. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se llevaron en desarrollar toda la logística y diseño de moldes? Bueno, creo que ya Ocho lo meses. habías comentado. Eh, Israel Garduño pregunta, dice, muchas gracias por la interesante conferencia. ¿Podría explicar un poco más cómo se llegó a la idea de colocar las esferas en la losa? Esa es una patente danesa, no se nos ocurrió a nosotros. Es una patente danesa, tiene más de 40 años de existir. Nosotros la metimos a México en el 2013 y a los 2 años pues ya estábamos haciendo el Museo Barroco. Entonces, el inventor se llama Jørgen Breuning, este, un danés a todo dar, ya está un poco chochito ahorita, pero sí, es un producto extremadamente versátil porque te permite adaptarte, como lo vieron en el puente, por ejemplo. Lo mismo es un puente que haces un claro de 25 por 25 metros y lo llevas en partecitas. ¿Qué hace? Tiene una malla inferior, una malla superior y estas mallas son mallas de ingeniería, quiere decir que vienen diseñadas para lo que van a hacer, no es la típica malla 6610 de Home Depot, sino esta es una que se hace exactamente a la medida con el grosor y el espaciamiento de las barras que necesita el proyecto estructural. Yo creo que vale la pena decir que este sistema, o sea, no se usó particular y únicamente en el Museo Barroco, ¿no? Sí, no.
No, es un producto de línea y se hace en edificios, escuelas, casas, se hace de todo. Aquí tuvieron, digamos, un matrimonio perfecto, el muro y el panel Bubble Deck, pero sí, es un commodity, o sea, se puede usar para cualquier tipo de edificio. Juan Gabriel Matu comenta, ¿las losas están apoyadas en una sola dirección? No. Bueno, qué buena pregunta. Ese es bien interesante. El Bubble Deck es un sistema que trabaja en dos direcciones y eso es de los grandes atributos que tiene este sistema y por el cual elegimos justo este producto. Bueno, dos. Una porque lo hacemos y dos porque se adaptaba perfecto. Como los espacios eran de una sección muy regular, al apoyarse en dos direcciones, distribuye perfectamente en la carga y nos permitía hacer que la losa funcionara también como un diafragma. Y nada más comentarles, a la hora que se apuntaló, en ese claro se hizo una bóveda de doble curvatura. Las piezas venían planas, pero a la hora de apuntalar se apuntaló con esta forma abovedada para darle una contraflecha y después que quedara plano el, la losa. Ok. Se ve un proyecto muy minimalista. ¿Usted qué piensa del diseño emocionalmente? Me refiero a que se quiere expresar. Como Osvaldo Pulido, a ver, dice, se ve un proyecto muy que se quiere expresar. Bueno, ahí Osvaldo, lo que te invito es a que veas el documental, se llama Sin Manual, le picas en YouTube y ahí te aparece. Y ahí viene un poco los comentarios directos de Toyo Ito, si los quieres escuchar, porque yo no soy Toyo Ito, yo no soy el arquitecto. Me encanta el edificio, pero mejor escucha qué dice él. Y visítalo porque es toda una experiencia. Digo, yo he ido en un par de ocasiones y es hermoso. Digo, yo lo disfruto desde dos ángulos, que es el diseño de Toyoito, la ejecución de Danstec y Fapresa en las fachadas, en las losas, y el contenido también es espectacular. La verdad, es un museo, yo creo que de los mejores de México, o el mejor. ¿Qué peralte tienen las losas? Pregunta Juan Gabriel Mato. 68 centímetros, ¿Puede repetir el nombre del documental? sin manual, ¿Qué respuesta ha tenido la estructura ante las fuerzas sísmicas? es una joya. Antes se va a acabar el popo de echar erupciones, que ese museo. Si es que no nos Y lo entierra antes del lava, ¿verdad? Pero no no, tiene fisuras, ¿eh? Yo fui hace un no, es mes increíble. y nada. No ha funcionado muy bien, por suerte, porque pues, no teníamos una bola de cristal, pero sí se ha comportado muy bien. Nunca hemos tenido un solo reclamo, ni uno, ni uno. O sea, hay otros edificios que hacemos que de repente es así como, ay, no puede ser, pero aquí ninguno. Nuestro amigo Rolando Reina de Copresa, allá en Monterrey, dice, ¿se aplicó algún tipo de sello en la unión de los muros para prevenir filtraciones? Además, en la parte superior de los muros, ¿se implementó alguna terminación o tratamiento para garantizar que el escurrimiento de agua no cause manchas o deterioro en los muros? No, no hay sello entre los precolados. Metimos una moldurita en la parte de atrás para el momento del colado interior, por ahí no saliera la lechada. Y en la parte de arriba, solamente hay 2 o 3 lugares donde se le hizo un colado con concreto blanco, porque se alcanza a ver, pero la realidad es que el resto, hay un flashing que es parte del impermeabilizante. Sí, allá al agua nunca le quieras jugar al vivo, digan sí a los flashings. Solamente 2 o 3 lugares no se le metió, porque de plano sí se veía por todos lados. Entonces el colado interior se quedó como 30 centímetros abajo y lo terminamos todo en concreto blanco, ya colado en sitio con impermeabilizante integral. Y después le metimos, la verdad es que no me acuerdo qué sellador le metimos, porque pues sí, van a quedar ahí unas juntas frías que no había de otra, pero ahí sí ganó un poco la estética y en lo demás hay un flashing.
Ah, mira, Jessica ya nos hizo favor de poner en el chat la liga donde pueden ver el documental sin manual, que como lo comentó Rafa, ganó, o no sé si lo comentaste, ganó muchísimos premios como documental a nivel internacional. Está precioso, de verdad. Junten a la familia, a la pareja, a los amigos este fin, háganse palomitas y disfrútenlo. Unas Armando Pacheco, chelas. la última pregunta. ¿Ya no va a haber más? Aprovechen el arquitecto, todavía tenemos tiempo, pero va la última que tengo aquí en la sección de preguntas y respuestas. ¿Esos muros no tuvieron ningún perdón, de aparentado posterior al colado? No, esa es la joya de esta cosa. Eh, los muros están colados con agregados naturales, otra vez cemento blanco, cero fino y cero grueso que viene del triturar mármol y párale de contar. Y bueno, tiene ahí los fluidizantes y aditivos que se necesitaron para dar la resistencia y la trabajabilidad. Pero después de eso, con una máquina se le da el acabado, que cuando lo veas de cerca te vas a dar cuenta, trae una textura ahí ligeramente rugosa y ya. No, 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 esa es la belleza de esto. Aquí no hay chuleado. O sea, por eso el concreto aparente es tan difícil. El que haga concreto aparente y le quede bien, mis respetos si me quito el sombrero, pero para lograr eso te gastas una fortuna, una vida y el riesgo es altísimo. ¿Y Bueno, qué acaban haciendo? Pues lo acaban chuleando todo. y no lo mencionan, pero ni pensar en pintura, ¿eh? No, 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 no. Sí, no, Para esto nada. es ya para la eternidad. Se Así le pone es. un hidrofugante, dura aproximadamente 5 años y después de eso le das una lavadita y otra vez y esta cosa es blanca para la eternidad. Y es hermoso el acabado, la verdad. Israel Garduño, en el aspecto térmico, ¿qué consideraciones se tomaron? Fíjate que ahí en algún momento se le iba a meter una capa de foam para volverlo un poco más térmico, este, pero definitivamente aquí ganó el tiempo y ya no se le metió nada. Sin embargo, tienes un muro de 36 centímetros de concreto que hace un excelente trabajo. Puebla no es un clima extremo y digamos que la parte del foam lo que nos generaba era todavía un diseño adicional y se tenía que engrosar el muro porque estructuralmente sí necesitaba los 36 centímetros completitos, sobre todo para la parte gravitacional. Entonces, si le metías ese foam, este, ya quedaba de 40 y tantos centímetros y eso a los arquitectos ya no les empezaba a convencer mucho. Entonces, pues sí quedó aislado, ya no les importó. Muy No bien. todo es perfecto. Néstor Astazzi dice, ¿las esferas del sistema son huecas? Sí, sí, es un plástico inyectado. eh, Algo que, o sea, ¿cómo funciona el tema de la esfera? Están los basureros, en los basureros sale el PET, ese PET se tritura, se mete a una máquina que lo derrite, sopla y te sale ahí tu esfera. Y sí, es totalmente hueca, o sea, la función de esto es quitar todo el peso de la losa donde no se necesita y que, y que lo puedas hacer de una forma eficiente. Insisto, la esfera, si le pusieras un casetón es exactamente lo mismo, lo que pasa es que uno eres el ecoloco y el otro no. Muy bien. Pues son todas las preguntas que tenemos por aquí. Y bueno, pues fíjate que qué puntuales que estamos acabando por primera vez en tiempo y forma. Rafa, muchísimas gracias. Yo sé que afortunadamente estás muy ocupado, tienes muchos proyectos, lo cual de verdad me da mucho gusto porque se lo merece el grupo. Y pues por lo mismo, agradecemos que te des el espacio y el tiempo para estar aquí con nosotros. Muchas Chicos, gracias por la muchísimas invitación. gracias. Nuestra siguiente plática de esta quinta generación del curso ABC es cuando, Jessy, lo tienes a la mano, si no, ahorita ya lo estoy buscando. Em,
Vamos a presentar el estadio Tlahuicole, que está en Tlaxcala, y Tisa lo va a presentar, y va a ser el jueves 18 de septiembre de 12 a 1. Aquí les pregunto, todavía tenemos unos minutitos, bueno, no. Se supone que la mayoría de quienes nos acompañan son Sí, sí, estudiantes. perdón que te Para interrumpa. esas fechas, supongo que ya están en clases, ahorita están de vacaciones. ¿Me pueden escribir en el chat si creen oportuna esta fecha, por favor, este horario, perdón, 18 de septiembre de 12 a 1? Si nos hacen favor de escribir en el chat si creen que sea un buen horario o lo cambiamos. Y bueno, si no hay otro comentario, a ver, vamos a ver si algún otro se animó. No, ya no. Pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Pame. Gracias, Jessica. Y nos vemos en septiembre. Gracias. Gracias. Pame, aguántame.